Diálogo Familiar, un programa dedicado a la familia dominicana. La semana pasada tratamos un tema que ha estado presente en la agenda nacional, en los medios de comunicación y también en el seno de la familia dominicana, es la violencia que se ha incrementado y que sacude a la sociedad dominicana, principalmente a las familias. Y queremos hoy darle continuidad a ese tema con dos distinguidos invitados y amigos. Tendremos con nosotros al maestro Nelson Sosa, con quien abordaremos desde la perspectiva de la educación el incremento de la violencia en la sociedad dominicana. Y en una segunda entrevista tendremos de nuevo al pastor Juan Francisco Burgos de la Iglesia de Dios de República Dominicana, quien desde la perspectiva de la Iglesia y del Evangelio nos va a orientar sobre este flagelo que está sacudiendo la conciencia nacional, que se ha manifestado en feminicidios, en homicidio, el incremento de homicidios, fundamentalmente en la familia. En los últimos días se han incrementado los feminicidios de hombres que se resisten a que su pareja no quiera seguir viviendo con él y apelan al asesinato de su pareja o su expareja, las madres de sus hijos. Hoy vamos a tener ahora mismo con el maestro Nelson Sosa, a quien le damos la bienvenida, que viene por primera vez a este programa. El maestro Nelson Sosa es docente nacional, además de que es profesor universitario. Bienvenido, compañero y amigo Nelson, y aquí estamos a su orden. Muchísimas gracias, bienvenido por invitarme a tu programa, pues con la mejor de las intenciones para dar a conocer algunas orientaciones relativas a la violencia que se genera hacia el interior de las escuelas dominicanas. Maestro, como educador, ¿a qué usted atribuye el incremento de la violencia que en las últimas semanas ha sacudido a la sociedad dominicana? Bueno, el tema de la violencia es un problema sistémico y muy complejo, tan sistémico y complejo como lo es la educación misma. Estamos dentro de una sociedad o en una sociedad o de frente a una sociedad que por antonomasia parece ser violenta, en todo el sentido de la palabra. Cuando hablamos de violencia hablamos de una acción que se ejerce sobre una persona o grupo de personas y donde hay maltrato que puede ser físico, psicológico, emocional, puede ser de carácter moral, puede ser de forma verbal o puede ser mediante una agresión. Y esto desencadena en una serie de manifestaciones que provocan lesiones permanentes emocionalmente y física en las personas. Creo que hay un problema en este sentido, Charboy, porque la violencia no es simplemente en las escuelas. Cuando digo que es de carácter sistémico y complejo, estamos hablando de un estado de cosas, Hablamos de una nación, hablamos de un estado y hablamos de un gobierno. Quiere decir que es algo que debe ser trabajado de manera integral y consensuado, como cuando se educa al ser humano, al individuo, al hombre o a la mujer, se hace de manera integral y consensuada y hasta negociada hoy día por los grandes cambios que tenemos en la sociedad dominicana gracias a la tecnología. Fíjate, hay un problema en todo esto y es que desde el Estado y desde los medios de comunicación tradicionales se está desarrollando una cultura de violencia que crea pavor, miedo y terror en la sociedad dominicana. Pongamos un ejemplo, maestro, de esa que usted dice, de que desde el Estado, usted dijo, ¿no? Sí. Se está promoviendo una cultura. Se promueve una cultura de violencia. Es bueno edificar con un ejemplo, como cuál caso se puede citar en esto. Un caso que es fundamental, el manejo del ejercicio público. Cuando somos candidatos, X candidato a un puesto público, a una posición política,
hacemos promesas a la ciudadanía, que luego al llegar al poder esas promesas no son cumplidas. Ya eso es ejercer violencia, aunque no se quiere ejercer violencia. Cuando usted como dirigente político o empresarial desde una empresa o del mismo estado en una posición política como el puesto que ejerza, el sueldo, el salario que le paga al personal o a un empleado o a una empleada, con lo que le paga, lo poco que le paga, usted ejerce violencia, porque usted está de alguna manera predeterminando la manera como va a vivir ese ciudadano o esa ciudadana, porque se crea una pobreza extrema y una pobreza oculta. Cuando una persona, por ejemplo, hablamos de una pobreza oculta, cuando una persona con 6.000, 8.000 o 12.000 pesos, luego de trabajar todo un mes, 8.000 pesos, ¿para qué le sirve 8.000 pesos a un ciudadano que tiene familia, que tiene que pagar un hogar, que tiene que pagar servicios, que tiene que pagar educación, que tiene que pagar entretenimiento? Usted ejerce violencia con un salario bajo. Entonces, porque usted crea pobreza. Y provoca desesperación. Desesperación, y eso puede generar justamente niveles de criminalidad. Entonces, a eso me refiero. Y en la escuela, maestro, ¿usted piensa que también o ha sido, es un espacio de reproducción de esas conductas violentas? Perfectamente, perfectamente. Porque el hecho de que las familias, hablamos del padre, la madre, los dos hijos y algún otro miembro ascendente, el abuelo de los niños o la abuela, que conviven en la familia, digamos 6 personas, 5 personas, que pueden ver a través de los medios de comunicación que tanto han desarrollado, y ahora estas redes sociales que no tienen ningún tipo de límite, algo que está yendo cada día hacia el peligro en la República Dominicana, aunque no lo creamos, con la infobasura y una serie de elementos que están perjudicando la manera de actuar y el accionar del pueblo dominicano. Cuando hablamos de que esa familia, a través de los medios de comunicación, puede ver situaciones que se generan en la sociedad dominicana, esto se refleja en la escuela. Los niños, ya con 7 años, con un cierto nivel de desarrollo, que pueden discernir de manera ligera con la información que reciben en el hogar, a veces muy limitada por la falta de educación justamente de los padres o por el descuido y por los acosos que se dan también al interior de la familia. Eso se duplica, se genera o se refleja en la escuela, y de la misma manera como ellos lo ven y de la misma manera como lo viven en el hogar y como lo viven en el entorno social, familiar, en el ambiente en el que se desarrollan o comparten, de esa misma manera se genera al interior de la escuela. Y creo que recientemente, me parece que fue ayer, pudimos ver por las redes sociales el caso de 2 niñas, en Jarabacoa, que estaban en una pelea peligrosa que pudo haber desencadenado en una acción de mucho más peligro. Entonces, eso es una idea de cómo van caminando las cosas en nuestro país, y que de alguna manera las autoridades tienen que poner carta en el asunto, a ver de qué forma podemos contrarrestar o trabajar con una alternativa que nos permita ponerle ya un límite a esta situación que va en número ascendente. Maestro, ¿y por qué esas situaciones se están dando tan, se han estado incrementando en los últimos tiempos? O sea, donde se supone que la escuela debe de ser un espacio donde prime la disciplina, el orden, pero fundamentalmente también la autoridad. O sea, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando en la escuela dominicana? Que estos acontecimientos se reproducen comúnmente, y conocemos de algunos porque ya ahora las personas, no importa la categoría o el grupo social, en vez de mediar, lo que hacen es que filman el acontecimiento, o sea, sea una pelea entre mujeres, entre hombres, lo que sea. O sea, ya nadie media para que no llegue a un final trágico, sino que se ponen a firmar y que la gente se mate. Entonces, en las escuelas se ha estado dando eso muy común, o sea, incluso de diferentes edades. Entonces, ¿qué está fallando en la escuela? Que también se reproducen esas conductas violentas que vienen, usted dice, desde los hogares. O sea, hay falta de autoridad, porque antes había un control en las aulas por los maestros y maestras. Si vamos a enfatizar el hecho
desde la escuela, hay una situación y es la siguiente. Cuando un equipo de gestión, como le llamamos, un equipo directivo, administrativo y docente en un centro no tiene autoridad, una autoridad que se le ha quitado a la escuela dominicana, porque ahora tenemos unos códigos, unas normativas que protegen, digamos, entrecomillado, la integridad del joven, hasta el punto de que a ningún niño, a ningún joven se le puede llamar la atención. Incluso recuerdo que en tiempos pasados, cuando se daban situaciones enojosas o de pelea en los centros educativos, los niños pasaban, o los jóvenes pasaban por un proceso en el que se llamaban a los padres, se llamaba un psicólogo, se llamaba el encargado del aula o de la asignatura, todo el que estuviera involucrado, y a un supervisor o un inspector o a un docente superior para tratar el tema. Existía un comité de disciplina, que desconozco que exista ahora eso en los centros, y se trabajaba el tema de la violencia con la familia, se personalizaba el trabajo. Hoy día eso prácticamente se ha perdido. Se ha perdido porque se le ha quitado la autoridad a la escuela con esta normativa nueva, todo un nuevo código procesal, este nuevo código del menor, una serie de cosas que le dan demasiado libertad. Y no estamos diciendo que hay que limitarle sus deberes ni sus derechos, nunca jamás, pero hay demasiada libertad que se ha convertido en libertinaje. Entonces, pero escúcheme, maestro, porque usted dijo algo que quizás el que no esté viendo le va a llamar la atención. Usted dice que no se le puede llamar la atención. Hay un problema serio aquí cuando usted le llama la atención a un muchacho en un centro. Se ha llegado incluso que los jóvenes, cuando se les llama la atención por una situación, vienen el día siguiente con sus padres, y hay situaciones en que los padres se violentan contra los docentes. Incluso hay estudiantes que forman grupos, las llamadas naciones, y esperan a los docentes fuera del centro y se violentan contra ellos. Entonces es una situación muy compleja. Por tanto, creo firmemente que hay que desarrollar programas serios y alternativos que de alguna manera puedan trabajar de manera individual o personalizada con los jóvenes que generan violencia hacia el interior de la escuela. Es una situación muy compleja. Ok, con su permiso, maestro, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Gracias por permanecer con nosotros. Maestro Sosa, en los últimos días, como informé al principio, se han estado incrementando los feminicidios, porque los hombres se niegan a que la mujer lo abandone o que no quiera seguir por determinadas razones con ellos, ¿no? Incluso causó pavor, o sea, que un feminicida suicida que en esta semana mató a una joven de 23 años porque vino de Estados Unidos y se negaba a volver con él. Pero lo que causó más asombro y repudio, vamos a decir también, el mensaje que ese joven dejó antes de suicidarse. O sea, le mandó un mensaje de voz a un amigo donde decía fríamente: yo maté a fulana y ahora antes de suicidarme yo voy a hacer lo mismo. Le pidió que le dijera a su madre que no lo velaran, que de la morgue lo llevaran directo al cementerio y que cuidaran de sus hijos, que parece que tenía otros hijos o hijas con otra mujer. Entonces dejó en la orfandad, se sabe, a una niña que era hija de la joven que asesinó. Entonces
Yo digo siempre aquí que cada semana son como más espeluznantes los hechos de violencia. Entonces, estamos en una situación difícil, maestro, usted conoce más que yo eso, de cambiar ese tipo de conducta porque quienes también educan tienen conductas violentas. Incluso hace varias semanas un profesor mató a su esposa, eso ocurrió en Fantino. Entonces dice, pero ¿qué entonces enseñaba ese señor si fue capaz de asesinar a su propia esposa? Entonces, ¿usted cree, maestro, desde las aulas, solución, se puede contribuir a cambiar la mentalidad de los estudiantes y de las estudiantes desde niñas? ¿Qué podemos hacer con respecto a eso desde las aulas, desde el sistema educativo, que incluso se hacen esfuerzos desde el Ministerio de Educación, pero hay programas, pero los actores que tienen que ejecutar eso son los principales que no creen en eso y que reproducen en las aulas, porque yo he escuchado y me han narrado ejemplos, por ejemplo, profesores o profesoras que le dicen a un niño por ser negro, maldito haitiano, o si hay un estudiante de nacionalidad haitiana, no quieren tenerlo en sus aulas, ¿no? Y lo desprecian. Entonces, hay esperanza de que se pueda, de un sistema educativo así, con esos vicios, con esa deficiencia y reproductor de esas conductas. Lo primero es que te decía al inicio, al principio del programa, que somos una sociedad violenta por antonomasia. Somos una sociedad sin ciudadanos, es lo primero. El dominicano sabe de todo, menos de ciudadanía. El dominicano es un genio, es un gurú, es el de mayor conocimiento, pero con un problema serio en cuanto a la manera de actuar o accionar y a la manera de comportarse. Hay una situación peligrosa y delicada en cuanto a su conducta real. Y lo segundo es que como ser humano puede tener ciertas debilidades, ciertas flaquezas normales de un ser humano y que se multiplican por las situaciones que se generan en su entorno, que en la generalidad son violentas. Casi todo lo que se desarrolla en la República Dominicana está vinculado a la violencia. Por ejemplo, el transporte y el tránsito en la República Dominicana. No hay nada más violento que eso en este país. No hay forma, no hay manera, no hay leyes, no hay normativa, no hay disposición, no hay legislación, no hay nada, porque tampoco hay autoridad que frene la violencia que se da en el tránsito y en el transporte. Para decirte un caso, que vincula a la gran mayoría del dominicano, porque es quizás ese elemento, junto a las personas que convergen en la Duarte con París y el 9 de la carretera Duarte, los 3 puntos después de los grandes moles, donde más personas con diferentes características de diferentes lugares del país y de diferentes comunidades, sectores y barrios de la capital convergen. Y ahí se conoce cuál es la conducta del ciudadano dominicano, que no existe. Hay muchos dominicanos y mucha gente, entre comillas, viviendo en un lugar que le llamamos país. Pero tenemos un gran problema. No estamos trabajando para una nación. Entonces, la educación de hoy debe ser una educación que diferencie la sociedad del conocimiento. Cuando digo que diferencie, es una educación que trabaje con el hombre de manera holística, con los jóvenes y los niños de manera holística, de manera integral, total, como un todo. Porque independientemente a los programas que desde el Ministerio de Educación se vienen implementando, al parecer falta algo. Faltan esos ejes transversales en nuestro currículum que tengan que ver con la educación en valores o la educación doméstica y la educación cívica. Eso se ha perdido. Este horario de tan detendida, ¿qué estamos haciendo con la danza, con el cine, con el teatro, con la cultura?
¿Qué estamos haciendo con los llamados clubes de familia, los grupos de familia? ¿Qué estamos haciendo con el WhatsApp? Que no tenemos los grupos de familia dentro de esos WhatsApp para mantener el contacto permanente con los padres. ¿Qué estamos haciendo en la hora de receso? Si estamos yendo a compartir con los muchachos y las muchachas en el patio, en el recreo. ¿Qué estamos haciendo como profesores de educación física desde el punto de vista científico? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿O solamente van a la chercha a compartir un rato, a vociferar, a hacer ruido? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo los llamados supervisores de los centros educativos? Estamos dando seguimiento de manera permanente. Estamos trabajando en el tratamiento de la información que se recopilan en los centros para realizar o construir programas dirigidos a mejorar las condiciones escolares. Estamos trabajando de una manera tal que podamos realmente llevar a cabo los fines educativos establecidos en la ley 6697. Por ejemplo, en el artículo 5 de la ley 6697, hablando de los fines de la educación dominicana, habla como la necesidad de formar personas, primero personas, hombres y mujeres amantes de la patria, que se formen de una manera tal que su educación redunde en beneficio y en el bienestar del colectivo. Pero maestro, en este proceso de modificación curricular, ¿qué le dicen? Se habla mucho de que el nuevo perfil o que el nuevo currículo está fundamentado también en educación, valores, entonces eso no se aplica. Hay una situación, y es que el nuevo currículum es reciente. Justamente hace poco fue firmado y puesto a la luz a partir de este periodo lectivo que inició recientemente, hace solamente un mes y algo, que toma en cuenta una serie de elementos, entre ellos esos llamados ejes transversales. El asunto es que el mejor currículum, el mejor diseño curricular puede navegar de una manera casi perversa en una aula educativa con un docente que no ama lo que hace. Fíjate que hay una apertura ahora con las oportunidades y los beneficios que desde el Ministerio de Educación se están dando para aquellos que quieren insertarse en el sistema educativo. Ahora hay unos grandes beneficios y puedes ver que de manera masiva diría yo, como nunca en la historia, todo el mundo quiere ser un docente. Ahora estamos, ama lo que va a estudiar para ir a las aulas, lo ama, sabe cuáles son sus responsabilidades, sabe cuál es su rol y sus funciones, sabe el compromiso social, porque la educación es eso, un compromiso social, sabe el compromiso social que tiene con la sociedad dominicana, con el pueblo dominicano, con la juventud, con los niños y niñas, con los padres y padres, sabe eso, sabe el compromiso social que tiene con su barrio, con su sector, con la comunidad. Entonces, es un tema que hay que verlo con mucho cuidado, porque abrir, solamente por abrir, para ingresar una cantidad enorme de nuevos docentes, sin antes verificar un perfil serio, responsable, de quienes quieran ingresar al sistema, es un tema delicado. Bueno, vamos a hacer otra pausa y retornamos en breve con el maestro Nelson Sosa. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación que tenemos con el maestro Nelson Sosa, quien es docente nacional y profesor universitario. Maestro, a mí me gustaría
antes de terminar el programa, que como que hiciéramos un repaso de todas estas situaciones que están dando y que a través de los medios de comunicación tienen un impacto en el seno de la sociedad dominicana. Y yo siempre insisto, por el carácter de este programa, que tiene un impacto negativo en las familias dominicanas, ¿no? Un rosario de hechos violentos, de acontecimientos caracterizados también por la impunidad, que tiene sus repercusiones, porque la impunidad también genera violencia, porque al ver que nadie es castigado por un crimen, que una persona está presa por homicidio, por narcotráfico, y le es tan fácil, después de ser condenado, burlar a las autoridades, ¿no? Con un rosario de cómplices también, una cadena de cómplices de las personas que tienen que aplicar la autoridad, que son los principales, que se someten a ese tipo de ilegalidades, ¿no? Ya vemos el caso reciente, que no hay ni siquiera que mencionar lo que el público sabe, ¿no? Mientras más lo mencionan, más popularidad le da. Ahí hay casos recientes de feminicidio, los casos anteriores la semana pasada. Entonces uno se pregunta hasta cuándo se van a seguir incrementando estos hechos, ¿no? Y qué hacemos para por lo menos detenerlo, para por lo menos que... Y yo no sé qué vamos a hacer nosotros en el caso, porque usted lo ve desde la perspectiva de las aulas, yo lo veo desde los medios, aunque usted también ha estado en los medios, porque durante décadas fue fotoreportero, como le dicen ahora, ¿no? ¿Qué hacemos, maestro, con todo todos estos acontecimientos que se nos vienen encima? Y nosotros quizás lo que hacemos es mirar a nuestros hijos e hijas y, como dicen, que Dios los libre de esos males, ¿no? ¿Qué podemos hacer, maestro, con esta sociedad tan corrompida y que cada día la corrompen más? Insisto, y qué bueno que tú haces esos señalamientos tan puntuales, insisto en la sociedad violenta que tenemos, porque la violencia se genera como una acción de maltrato, y hablamos de una violencia física, emocional o psicológica, moral, pero también hablamos de una violencia que tiene manifestaciones de carácter cotidiano o de carácter político, de carácter cultural y de carácter socioeconómico. Tú señalas de muy buena manera, por ejemplo, el tema de la violencia con relación al sistema político, cuando desde las instancias estatales no existe la voluntad, la autoridad, ni la decisión firme de nuestras autoridades de poner tras las rejas a aquellos y aquellas que por su compadrazgo o su vinculación política partidaria que llevan a cabo acciones de violencia y no son castigados por la justicia dominicana, es reflejo lo que queda, lo que ven nuestros muchachos, lo que ven nuestros jóvenes, lo que ven nuestros niños y niñas, lo que ven sus padres. ¿Qué es? Impunidad. Cuando un narcotraficante que se enriquece en días, ¿cuál es el mensaje que le está dando al joven que durante 10, 12, 15, 20 años está en los centros educativos y que pasa a la universidad sobre una carrera? Narcotraficantes que muchas veces son hasta analfabetos. Y que se le dificulta luego obtener un puesto de trabajo. Entonces, este individuo que no se sabe de dónde viene, que no se sabe exactamente
cuáles son sus principios, porque no tiene, cuáles son sus valores, porque no tiene, se hace millonario o multimillonario, se hace millonario y multimillonario a personajes de la política, que yo sé de paso ya también están pasando a ser, se enganchan a la política. ya están pasando a ser diputados y senadores, cuando desde la política un senador muy famoso golpea de manera sistemática a su esposa 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces y sale a suelto. ¿Cuál es el mensaje? Entonces, en una sociedad con esos niveles de perversión, de corruptela, de corrupción, un diputado, maestro, viola la ley de tránsito, como recientemente pasó, un semáforo en rojo, y le pide de manera muy decente el AME, cuyo sea de paso están haciendo muy buen trabajo, el AME le pide por favor que mueva su vehículo hacia atrás, y él de manera aireada, iracunda, abre su vehículo, sale, lanza improperio, y se parquea más adelante. Y de manera violenta. Se parqueó más adelante para, como decimos popularmente, comerse la AME. Entonces, ojalá no lo hayan cancelado, maestro. Que también otro tema. Cuando hablo de falta de autoridad es esa, porque entonces llama al jefe de la policía, llama a su jefe político, o llama al director de AME, y cuando no hay autoridad, entonces pasan cosas como cancelar el AMES, que es un hijo del pueblo, que gana 8, 10 mil o 12 mil pesos, para malvivir 8, 10, 12, 15 horas y un poco más si no llega el sustituto, que quizá, maestro, bajo lluvia, gana menos que lo que le dan de dieta. O sea, el AME gana quizá menos mensual que lo que le dan de dieta a un diputado. No, pero eso no se puede comparar. Un AME y un policía aquí gana menos que lo que se come el perro, uno de los perros, una de las mascoticas de ese diputado, ese senador o ese dirigente político. Gana muchísimo menos, porque en cualquier comidita de perro se van 4 o 5 mil pesos en una fundita de comida que no dura un mes. Que ahí también se genera violencia. O sea, cuando usted tiene policías, no es que estamos justificando, ¿no?, las actitudes represivas de ciertos policías, pero a veces se van al macuteo por la misma desesperación. Las necesidades, las llamadas necesidades de la que habla Maslow. O sea, el hombre que tiene deseo de comer tiene que salir a buscar el dinero para solventar esas necesidades. Que tiene deseo de entretenimiento también. Y un temita muy interesante que tú hace un momento observas desde la perspectiva de los medios de comunicación. Te decía al inicio del programa también que se está promoviendo una cultura de pavor y de terror de los medios tradicionales de comunicación. Yo no te he preguntado, pero puedo asegurar aquí, puedo asegurar de manera puntual que en este programa tú tienes muy pocos anuncios. Si fuera un programa todavía no tengo, maestro. Bueno, están en proceso de promesa. Dentro de 6 meses aparecerá uno. Hay que resistir hasta ver donde uno aguanta sosteniendo. Entonces, un tema como este, un programa como este de diálogo familiar, de orientación a la familia, a la comunidad, debería estar lleno de programas, lleno de anuncios, y debería ser de 3 horas para trabajar con la familia. Yo recuerdo, y voy a hacer una anécdota sin mencionar el nombre porque me pegarían un hacha en la cabeza al salir de aquí, porque es la manera como se resuelven los problemas en este país cuando uno disiente de alguien. Es el estilo que hay de esta sociedad y de lo que sienten poder en esta sociedad tan perversa. De un dueño de medios de comunicación que frente a un compañero, amigo, periodista que le pedía aumento salarial, le respondió de esta manera: pero tú te la buscas. Sí, de esa manera le respondió: pero tú te la buscas. Eso es generar violencia. Y otro, en el mismo medio, hace ya mucho tiempo, en la década de los 90, y promoviendo la corrupción, y la perversidad, que se venda, el que vende el espacio. Búsqueda aquí significa por la izquierda, ¿no? Que se vende y que vende el espacio que debe ser para orientar y entretener como función de los medios de comunicación, que no son funciones nada, ya en este país eso pasó a la historia. Entonces, porque estamos hablando de medios de comunicación como empresas y como negocios,
en manos de un grupito que, dicho sea de paso, son también los dueños del capital y que son de alguna manera los que están también promoviendo esa violencia, porque de alguna manera están vinculados todos de manera en compadrazgo, o sea, es todo un grupito de familia. Y además, maestro, que frente a estos acontecimientos promueven el morbo, o sea, claro, en la forma en que difunden la información, lo que hacen es indirecta o directamente promover. Fíjese que cada vez que sale un feminicidio o un homicida suicida, al otro día hay 2, sí, o hay 3. Se agregan más. Incluso en días pasados, con los acontecimientos del señor, del profesor que mató a su esposa, eso fue infantino, y al otro día se generó en esa misma zona, en ese mismo pueblo. Incluso me llamó la atención que Fantino y Cotuí en los últimos días están saliendo en los medios de comunicación por los feminicidios. Estamos reproduciendo y directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, esa forma de asesinar. Como diría un abogado, falta un régimen de consecuencia. Primero hay que trabajar la parte preventiva. Para que haya consecuencia, tiene que haber un trabajo preventivo en la sociedad dominicana. Pero ese trabajo preventivo no se está haciendo y no creo que le interese a los sectores de poder ni a los sectores empresariales hacerlo, porque como te decía hace un momento, ¿por qué no contribuir con programas como este en los diferentes medios de comunicación para que diariamente en diferentes horarios, multiplicando este tipo de mensajes, se pueda trabajar con la sociedad dominicana, con la familia dominicana? Esperamos, maestro, que ese mensaje que usted acaba de decir, lo que deciden lo tengan en cuenta. Y fue un placer tenerlo aquí y esperamos que no sea la última vez. Esperamos que se digne invitarnos nueva vez a su programa. Pues muchísimas gracias y que pasen muy buenos días. Así que gracias por estar con nosotros y esperamos estar de nuevo con ustedes el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana por este canal Telebahía, canal 24 de Aster y online www.telebahiasd.com. Esperamos su sintonía el próximo sábado. Bye bye. Luego ese piano.